Sí, pero ¿quién de los discípulos dijo, bueno, Cristo resucitó, así que vamos a reunirnos ahora los domingos? ¡Ninguno! Ningún discípulo se reunía domingo. Hey, bendiciones por acá. Hoy tengo un contenido diferente. Me siento feliz y me siento emocionado porque es la primera vez que voy a hacer este tipo de contenido. Espero que les guste a todos y espero que sean bendecidos, edificados con lo que vamos a estar viendo. Y es que acabo de ver un podcast donde Fernand, conocido como Doctor Radio, tiene un podcast donde tiene sus entrevistas y todo. Y resulta que está entrevistando a una persona que se identifica con el movimiento, entiendo que esta persona se identifica con el movimiento de las raíces hebreas o guardar la Torá. Él se llama Gabriel Paredes y Linel Rodríguez. Y he visto algunas cositas que Gabriel comparte acerca de la Torá y eso me emocionó porque es muy bueno, es muy importante que esta perspectiva o esta enseñanza sea conocido en el mundo cristiano. Fernand por muchos años ha estado en las emisoras en Puerto Rico y tiene una audiencia, entiendo que muy grande, y es una oportunidad donde hermanos en la fe que guardamos Torah podamos explicarle a nuestros hermanos cristianos lo que realmente estamos haciendo. Porque este movimiento que comúnmente se conoce como guardar las raíces hebreas de la fe, realmente estamos comiéndonos este libro que es llamada la Biblia, entendiendo desde una perspectiva hebrea lo que lamentablemente el cristianismo tradicional por cientos de años no ha hecho. Lamentablemente todos los referentes del cristianismo provienen de una mentalidad gentil, pagana y griega, greco-romana, y cuando todos estos teólogos y los famosos padres de la iglesia y todas estas personas de la antigüedad se encargaron de estudiar la Biblia y los evangelios y todo esto, lamentablemente ignoraron por completo su contexto hebreo y contexto judío. Todos los autores de la Biblia, de este libro, todos los autores fueron hebreos. Por ende, su mentalidad era hebrea y mayormente judía. Entonces, sacar la Biblia de este contexto resulta en una teología muy tergiversada y muy errada. Así que nada, vamos allá. Yo estuve identificando algunas preguntas que me interesa analizar con ellos y reaccionar a ellos. Y obviamente voy a añadir mi punto de vista, mi perspectiva. Nuevamente, si te gusta este contenido, no olvides darle like, suscribirte. Me puedes seguir también en las demás redes sociales donde constantemente subo contenido para edificar y bendecir a todos aquellos que puedan escucharme. Así que vamos allá. Ok, aquí él le está preguntando cómo choca el hecho de que Jesús sea judío con la fe cristiana moderna. Esa es la pregunta y ese es el contexto de esta pregunta que viene ahora. Sí, Es un disparate. dentro de la cultura que conocemos en los últimos casi 1500 años, es un disparate porque nunca nos enseñaron que Jesús era judío. Ahora, Pero no lo es un es. disparate No lo es. para una buena conciencia que se dedicó a conocer al verdadero Jesús. Es un puro judío. Es un buen judío. Sí, muy buen judío. Muy bueno. Y cómo eso choca con la propia fe cristiana que se crea alrededor de la figura de Jesús y que entiende que entonces debe haber una división importante entre la fe cristiana y la fe judía, ¿no? Pues la fe judía entonces para el cristiano vendría a ser como que, ok, eso quedó atrás y en el nuevo pacto no hay, ¿verdad? No hay judío, no hay gentil. Sí. Hay una palabra... Aquí todavía no ha respondido a la pregunta, pero ya yo quiero reaccionar porque el cristianismo entiende que la idea del nuevo pacto es rechazar a Israel y rechazar a los judíos, y el nuevo pacto es con la iglesia, cuando literalmente es todo lo opuesto. La Biblia dice que el nuevo pacto es con Israel y con Judá. Entonces, ¿dónde entra la iglesia aquí? Pues en ningún lado, porque la iglesia se llama Israel. Literalmente la palabra iglesia significa congregación. Así que la única congregación en la historia bíblica siempre ha sido Israel. Y ellos hablaron ahí de que yo no hay judíos ni gentiles. Claro, porque no hay distinción entre judíos y gentiles. Somos una nueva creación en Yeshua. Pero el pueblo no cambia de nombre.
no se cambia el nombre. Dios no cambió el nombre de Israel a cristianos, ni de nada. Israel sigue siendo Israel. De hecho, en el libro de Apocalipsis estamos viendo que la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas y las 12 puertas son los nombres de las tribus de Israel. Todo el mundo entiende que esta Nueva Jerusalén es un evento futuro, escatológico, que todavía no tiene un cumplimiento y va a tener un cumplimiento futuro, pues por ende en el futuro Israel sigue siendo importante, porque ese es el único nombre con que se identifica el pueblo de Dios. En el cristianismo utilizan el término el Israel espiritual. Tampoco está en la Biblia, simplemente es Israel, no Israel espiritual. Si nosotros nos consideramos pueblo de Dios, hijos de Dios, pues somos injertados en Israel, que eso lo explica el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Pero seguimos acá. No sé cuántas veces se repita, judaizante. Ay, Dios mío, sí. No sé si eso es un peyorativo. Sí, porque Sí, no hay una definición escatológica de la palabra, hay una definición teológica de la palabra, la cual los teólogos que son bias, como decimos nosotros en buen español matado, que son que tienen su agenda, les gusta la palabra judaizante para separar a Jesús de quien él es, Su identidad. de quién es y de lo que él vino a hacer. Ya. Es como, por ejemplo, todo Esto está espectacular porque es cierto. Cada vez que una persona le llama Yeshua al hombre judío que nació en Belén, que no se llamaba Jesucristo, se llamaba Yeshua. El nombre que le pusieron es Yeshua, porque él es judío, hebreo, israelita. No le van a poner un nombre en español, Jesús, y tampoco un nombre griego. Esto es poderoso. Entonces, cuando escuchan a una persona llamarlo Yeshua, utilizan el término judaizante como una crítica para las personas que lo llamamos Yeshua. Pero estas personas que llaman judaizante a aquellos que hablamos de Yeshua y que guardamos la Torá, los mandamientos del Eterno, realmente estas personas no saben lo que significa judaizante, porque una cosa es la Torá y otra cosa es el judaísmo. Son dos cosas diferentes. En el tiempo bíblico, en el libro de los Hechos, había un grupo de judaizantes porque ellos estaban enseñando el judaísmo. Ellos no estaban enseñando la Torá de Moisés ni la ley de Moisés. El mundo cristiano no sabe esa diferencia. Y lamentablemente muchas personas, pastores, no lo conocen, teólogos, no tienen ni la más mínima idea de esta diferencia. La Biblia, la Torá, la ley de Moisés, el Nuevo Testamento, la Escritura es la palabra de Dios. El judaísmo es mandamientos y tradiciones de los judíos. Lo que está sucediendo en el libro de los Hechos es que tenemos judíos, fariseos, que están aplicando tradiciones y mandamientos del judaísmo a los gentiles. Esto no es lo que Yeshua enseñó. De hecho, Yeshua claramente dijo en Mateo 23, no sigan las tradiciones de los fariseos. En hebreo es la palabra takanot. No sigan las leyes que ellos se inventan. Yeshua estuvo 100% en contra de las tradiciones del fariseísmo y los mandamientos de hombres. Yeshua no vino para anular la Torá ni para criticar la ley de Moisés. Eso es bien importante. Una cosa es judaísmo y otra cosa es la ley de Moisés, la Torá y la palabra de Dios. no todos los israelitas son judíos. Rubén, Ni de ninguna otra so, tribu. todas esas tribus son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos, porque no todos nacieron de la tribu de Judá. Jesús sí. Entonces, él nació de la tribu de Judá, por eso es un judío. O sea, pudiéramos entonces decir que el judaísmo está vigente para el cristiano. 100%. Pero no Dijérame el, eso, dijérame bueno, eso. no el judaísmo moderno. El judaísmo moderno viene cargando religiones y capas de tradiciones para poder preservar su identidad. El judaísmo se inventa o se genera por causa de una necesidad. El pueblo de Israel, que fue llevado a la dispersión a Babilonia, estuvo 70 años allí. Los profetas dijeron de parte de Dios, vayan, tengan hijos, bendigan a la comunidad, edifiquen casas, vivan allí, pero el Señor dice, pero no te acomodes porque yo sé los planes que tengo de darte lo que tú buscas y era devolverlos a la tierra. Pero ¿qué pasa? Cuando vuelven a la tierra, vuelven como un enviado
Y entonces, para poder mantener nuestra identidad, pues estos son los parámetros. Y empieza a nacer lo que hoy en día conocemos como el judaísmo. Pero el judaísmo no el que conocemos, que tú ves allá afuera. Tú vas a Israel, ves sombreritos negros o Los peyotes. kipas o muchas otras cosas que tradicionalmente se han usado para mantener la identidad de un pueblo. Y la identidad religiosa. cultural / religiosa. Sí. Es que antes de esto, Israel no era un reino con una religión, y ninguno de las naciones. Todos eran teocracias que vivían alrededor de sus templos y alrededor de sus dioses, incluyendo sus gobernantes. Ok, él hizo una pregunta y es, ¿pudiéramos decir entonces que el judaísmo está vigente para el cristianismo 100%? El hermano Gabriel comenta que sí. Yo no estoy tan de acuerdo con eso por lo que acabé de explicar ahorita. Judaísmo es la religión de los judíos. Esa es la definición, ¿no? Yo creo que no es saludable ni sabio cambiar definiciones, aunque por naturaleza las definiciones se actualizan con el tiempo, pero bíblicamente lo que nosotros podemos llamar judaísmo es lo que Yeshua confrontó. Yeshua en una ocasión dijo, ustedes ponen sus tradiciones por encima del mandamiento de Dios. Entonces, Yeshua constantemente confrontaba a los fariseos porque ellos predicaban el judaísmo o el fariseísmo. Es literalmente el mismo nombre. Hoy día se le llama judaísmo, en el tiempo bíblico, pues era lo que enseñaban los fariseos. Yeshua no nos llamó a guardar el fariseísmo. Yeshua nos llamó a guardar los mandamientos de Jehová que recibió Moisés y se los transmitió al pueblo de Israel. Eran dioses. Pero cuando Elohim, Dios, le da al pueblo de Israel, yo voy a ser tu Dios, y le da un arca y le dice, aquí ese es el trono mío, y de ahí yo te voy a hablar. Tú no vas a tener ningún rey. Ahora, si tú quieres tener un rey, yo te voy a regular. Y ahí viene Deuteronomio capítulo 17. ¿Quieres tener un rey? No hay problema. Tiene que ser de tus hermanos, no puede acumular riqueza, no puede acumular caballos, no puede tener muchas esposas, tiene que casarse. De hecho, yo estoy preparando un curso que se llama Cosmología, donde yo fusiono Sumeria, Egipto y la Biblia para descubrir por qué los hombres se hicieron dioses. Israel quiso hacer lo mismo. Y Por entonces, más que se le advirtió que no. se le dijeron que no. Y entonces, cuando escogen un rey, ahora se quieren parecer a las otras naciones. Como quiero preguntar, Cristo nos manda a cumplir la ley Sí, porque está vigente. claro. La ley está vigente. ¿Cómo eso contrasta con el cristianismo que conocemos hoy? ¿Tú conoces a algún cristiano que cometa asesinato y sea No, impune? ninguno. ¿O alguno que ¿Adulterio? cometa adulterio y sea impune? No. No, ¿verdad? Tampoco nosotros le ponemos el pie a los ciegos para que se caigan. Todo eso está en la ley. Pero en Esa respuesta estuvo espectacular porque la realidad es que el cristianismo sí guarda la ley de Moisés. Ellos dicen que no, pero sí lo guardan, solo que hay ciertos mandamientos de la ley de Moisés que ellos eliminaron o cambiaron por causa de que el Imperio Romano, cuando se fusiona con el cristianismo o con los creyentes en Yeshua, en el Mesías, hicieron unas mezclas, hicieron un sincretismo. De hecho, tengo por aquí algunas enseñanzas acerca del sincretismo que lo pueden ver. Pero quitaron algunos mandamientos cuando literalmente la escritura dice en Deuteronomio, Yeshua lo dice constantemente en Apocalipsis, dice, nadie puede añadir y nadie puede quitar de estas palabras que yo te estoy mandando. Esa es la palabra de Jehová. En el momento que tú le quitas a la palabra de Dios o tú le añades a la palabra de Dios, ya no es la palabra de Dios. Es una palabra que está manipulada. Y eso se le llama mandamientos de hombre. El profeta nos habla de cisternas rotas que no retienen el agua. Es literalmente eso. La religión inventada por hombres son cisternas rotas que no pueden sostener el agua. Entonces, la ley siempre nos enseña a amar al prójimo. La ley nos enseña a amar a Dios y amar al prójimo, como dice Levítico y como Yeshua dijo. El mandamiento más importante, Shema Israel, escucha Israel, Jehová tu Elohim es uno. Ama a Dios con todo tu corazón. La Torá te enseña a amar a Dios. ¿Cómo podemos decir que la ley está abolida? Si el apóstol Pablo también nos dice, por la fe, por la gracia, vamos a abolir entonces la ley. De ninguna manera.
la ley no está abolida. Ahora, todo lo que tiene que ver con sacrificios y con el templo no necesariamente está abolido. Es un tema aparte que tiene que ver con una suspensión temporal. Por ejemplo, cuando Israel estaba cautivo en Babilonia, ellos no podían hacer sacrificios, no tenían templo. Eso no quiere decir que los judíos en Babilonia decían la ley está abolida. Negativo, simplemente los sacrificios no los podían hacer. No los podían hacer porque estaban en Babilonia, no había templo. Obviamente cuando ellos regresan a la tierra, construyen nuevamente todo y se le da continuidad al templo. Hoy día Israel no tiene un templo para poner en práctica sacrificios. Importante, no todos los sacrificios son para perdón de pecado. Si una persona piensa que los sacrificios eran para perdón de pecados solamente, está equivocado, no lee la Torá, no sabe lo que dice. Hay sacrificios de ofrenda, de gratitud, de shalom, de paz. Hay sacrificios que tienen que ver con pureza ritual. Para presentarse al templo hay que hacer unos sacrificios que tienen que ver con pureza ritual y para poder hacer los rituales y participar en todo eso. Así que no todos los sacrificios son para perdón de pecados. Obviamente el sacrificio perfecto para limpiar nuestros pecados, ese lo hizo Yeshua, estamos claros. Pero eso no por eso quiere decir que entonces todos los sacrificios están abolidos. De hecho, el apóstol Pablo hizo sacrificios en el libro de los Hechos para purificarse y para guardar un voto, etc. El servicio al templo, los rituales del templo seguían vigentes en el Nuevo Testamento, incluso para los creyentes en el Mesías. La ley está, por ejemplo, el sábado. Claro, no el cuarto todos los cristianos mandamiento. Pues porque estamos siendo... Porque hay un nuevo pacto y... No, porque estamos escogiendo lo que queremos. Realmente es porque son Estamos escogiendo selectivos. lo que me gusta. Son Esto me selectivos. gusta, esto no me gusta. Porque aún en el nuevo pacto, que realmente es un pacto renovado, en ningún momento invalida la ley. Pero como en toda ley, por ejemplo, si tú no conoces la Constitución como ciudadano, pueden pasar dos cosas. Una, vas a cometer infracción de esa ley porque no conoces la Constitución, no sabes lo que debes o lo que no debes hacer. Y dos, te vas a privar de tus beneficios y tus derechos porque no la conoces. Ahora, lo que pasa es que... Ese ejemplo que ella comenta está espectacular porque el hecho de que tú no conozcas la ley no te exime de no ponerla en práctica. Y mucho menos cuando cada uno de nosotros tenemos acceso a Internet, tenemos una Biblia en nuestra casa, tenemos todas las versiones en Internet. Así que no estamos exentos del cumplimiento de la ley, aunque no la conozcamos. Eso es bien poderoso. Como iglesia, ahora nosotros hemos separado lo que es el reino de la religión. Y entonces, como iglesia, hemos sido subjetivos en interpretar lo que Dios quiere. Y ahora decidimos, pues, no me reúno los sábados porque eso es para los judíos. Yo no soy judío, pues me reúno el día que yo quiera. O bueno, he escuchado que, por ejemplo, es que Cristo resucitó un domingo, así es que hay una nueva era del día santo, ¿no? Sí, pero ¿quién de los discípulos dijo, bueno, Cristo resucitó, así que vamos a reunirnos ahora los domingos? ¡Ninguno! Ningún discípulo se reunía domingo. Bro. Nadie. Los discípulos seguían reuniéndose en Shabbat. Los gentiles, los griegos, los judíos, todo el mundo seguía guardando el Shabbat. Yo sé que Pablo dijo que nadie te juzgue en cuanto a días de reposo, pero Pablo no está diciendo no guarde el Shabbat. Dijo que nadie te juzgue con respecto a los días de reposo. Porque como yo estaba hablando ahorita, los judíos querían juzgar según el judaísmo, no según la Torá, según el judaísmo. Y cuando ellos juzgaban de acuerdo al judaísmo, a sus propias reglas, pues ellos decían, tienes que guardar el Shabbat de esta manera, de esta manera, de esta manera, y ahí hacían la lista de mandamientos de hombres. Pablo no está diciendo no guardes Shabbat. El que lee ese versículo que Pablo dice, que nadie te juzgue en cuanto a días de reposo, comida y bebida, Pablo no está diciendo que no guardes Shabbat. El cristianismo ha creado un sesgo en cuanto a esos versículos que cada pasaje que parece que está ahí sospechoso, automáticamente lo trazan como que Pablo dijo que no guardes la ley. No, Pablo dijo que no te juzguen en cuanto a estas cosas, porque yo guardo Shabbat de esta manera y este guarda Shabbat de otra manera y él quiere venir a juzgarme. Negativo. Yo voy a guardar el Shabbat como está escrito, no como me diga el judaísmo, no como me diga fulano, no como me diga nadie.
Yo guardo la palabra y guardo el Shabbat y guardo los mandamientos de Dios según lo que está escrito, no según que otra persona venga a juzgarme de cómo lo tengo que hacer. Eso es bien importante porque Pablo en ningún momento dice no guarde Shabbat. Pablo dice no hay distinción de día. Claro, el contexto tiene que ver con otra cosa. No está diciendo que Cristo abolió el Shabbat y que los discípulos dijeron vamos a reunirnos el domingo. Nadie se reunía domingo. Ninguno. Ninguno. ¿Quién tenía? Vamos a hacerlo de este punto de vista, porque si vamos a hablar de la eclesía, de la organización eclesiástica, ¿quién de los líderes determinó que íbamos a hacer esto de ahora en adelante? ¿Tú sabes de dónde se origina el reunirnos los domingos? O esa idea que me acaba de presentar, se llama Ignacio. Se llama Viene de la Iglesia Martín Católica, ¿no? Ignacio, pero no viene de la Iglesia Católica. Viene de un hombre que era un líder de la Iglesia de Antioquía, que se llamó Ignacio. Y él escribió unas cartas. Y dentro de sus cartas, escribió una carta muy despectiva de los judíos, incluyendo que en su carta decía, el que guarda el sábado está en maldición. Pero Ignacio nunca interactuó con ningún discípulo. Ignacio nunca conoció ni a Pablo, ni a los líderes de la iglesia original, Jacobo, Andrés, Pedro. No conoció a ninguno de ellos. Simplemente era un obispo, ¿no? O un líder de la iglesia de Antioquía, y él escribió cartas porque tenían problemas con los judíos. Y entonces él quiso separarse de los judíos y tomaron esas cartas como palabra de Dios, pero esas cartas ni siquiera son canonizadas. Esas cartas simplemente fueron cartas que fueron y corrieron por las diferentes sinagogas donde se reunían los creyentes. No eran iglesias ni eran catedrales, eran sinagogas. Pablo predicó en sinagogas constantemente. Y Yeshua siempre se reunió en sinagoga. Y esas cartas empezaron a correr y de ahí surge el pensamiento Marción, que se consideró un hereje en el año 121 al 125. Marción vino con la idea de que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios déspota, asesino, pero el Dios del Nuevo Testamento es un Dios bueno, apacible, dio su vida por ti. Y hasta donde yo sé, la Biblia determinó que lo que hizo el Mesías Cristo fue lo que Dios le mandó a hacer. Pero a ese momento no hay Biblia. No, cartas. Dios le mandó a hacer. Pero a ese momento no hay Biblia. No, cartas. Ajá. De aquí para allá, cartas. No existía el Nuevo Testamento. Y una de las cosas, antes de que sigas pasando el tema, es que cuando decimos, ok, pues ya no preguntaste sobre el sábado, si vamos a la creación, existe desde la creación. Y en la creación no había una nación, no había pueblo, no había... Desde la creación, el creador de todas las cosas lo estableció. Espectacular, espectacular. Desde antes que naciera Moisés, desde antes de los levitas, de los judíos, de toda esta gente, ya el Padre descansó en Shabbat, descansó el séptimo día. Evidentemente y lógicamente, Adán y Eva dijeron, oye, tengo que descansar el Shabbat. Es parte de del patrón que el Eterno estableció. Y hay evidencia de todas las culturas que siempre el sábado ha sido el día de reposo desde la antigüedad. No hay excusa, realmente está escrito, el Shabbat, el séptimo día, es el día de reposo. Y como es día de reposo, Adonai, Dios estableció que ese día nos reunimos para estudiar su palabra, para descansar de todos nuestros afanes y poner nuestra confianza en el Señor del día de reposo, porque Yeshua no es el Señor del domingo, ni del lunes, ni del martes. Él es Dios de todos los días, pero Él dijo que Él es el Señor del Shabbat. El día de reposo es el día que hay que sacar para honrarlo a Él. Y ese fue el punto de convergencia conmigo y que me hizo como que detenerme en la vida, porque yo digo, párate un momento. Ese fue justo el tema del sábado. Sí, porque está en la creación, está fuera de lo que, o sea, después lo citamos en los 10 mandamientos y lo vemos en la ley, ¿verdad? Que se le dio al pueblo, pero en la creación no había... no había nada. Y me detuvo porque yo digo, para Linel, si tú crees que existe Dios, Elohim, un creador, y que Él te hizo a su imagen y semejanza, si Él en su creación lo estableció y le dio tanta pompa, como quien dice, Él sabe todas las cosas. ¿Quién eres tú para cuestionar o cambiar algo que el mismo creador estableció desde antes que hubiera cualquier cosa? No se vale que el sábado, entonces, para mí sea el domingo, el día de descanso sea el domingo. Podría ser. O sea, pero esa es una opinión subjetiva. Claro. Ahora, ¿qué dice el Eterno? ¿Qué dice el Creador de las cosas? No hay problema. Tú me puedes orar todos los días, pero no me sustituyas el día que yo te pedí que viniera. Porque cuando tú haces una cita en tu doctor y tienes que ir a chequearte, ¿verdad? Algún
alguna cosa que tienes que hacer, él te da una cita para tal día. Y cuando tú vas a la cita, no puedes ir al otro día y decirle, mira, la cita era ayer, pero es que se vale que venga hoy. El doctor te dice, la cita era ayer. No hay problema, puedes venir hoy también, pero la cita era Y es importante ayer. leer el contexto. Si vemos Eso está espectacular porque se lo dijo. Tú puedes hacerlo el domingo. Claro, esa es tu opinión. Ese es. Y no es ni siquiera tuya, es la opinión que te pusieron en la mente el cristianismo religioso que abandonó los mandamientos de Dios. Ni siquiera esa opinión te la puso Pablo, porque Pablo nunca dijo guarda el domingo. Y Yeshua mucho menos te dijo guarda el domingo o lo puedes guardar. Ese tema del Shabbat ni siquiera es una discusión en la Biblia. No es una discusión, no es un tema de conversación. Todo el mundo guardaba Shabbat y no había problema con el Shabbat en la Biblia. El tema del Shabbat, como explicó el hermano acá, Gabriel, es un tema que viene más adelante, después de que ya se habían escrito todas las epístolas y todo. Una persona hizo una carta y comenzó una secta dividiendo a la gente, y Cristo resucitó el primer día, pues vamos a reunirnos el primer día. Pero es que esto no es así como que te da la gana de cambiar los días. Más adelante la Iglesia Católica lo institucionalizó, creo que es la palabra correcta, en honor al dios Sol, porque es el día del Sol y ellos adoraban al dios Sol, el Imperio Romano, su religión, y por ahí mezclaron las cosas y hicieron un disparate. Pero si tú dices, yo quiero hacerlo domingo porque esa es mi opinión, claro, esa es tu opinión y no es ni siquiera tuya, es una opinión que te pusieron personas que querían ignorar la Torah y no prestaban atención a la palabra de Dios. la creación, ¿por qué insisto en la creación? Porque la creación no había religión. O sea, Dios te están dando la historia de cómo se crearon las cosas. Hay un detalle bien sencillo que pasamos por alto. Para nosotros, en este lado, pensamos que el día comienza al salir el sol, ¿cierto? Y la palabra, si lo lees en Génesis, dice, y fue la tarde y la mañana, y fue el día 1. Fue la tarde y la mañana, y fue el día 2, y seguido, y seguido. So, realmente, los días bíblicos comienzan al caer el sol, comienza. Y cuando Jesús resucitó al caer el sol del sábado. Él, por eso es que de ahí sacan, como tú dijiste, bueno, él resucitó un domingo. Bueno, él resucitó al caer el sol comenzando el primer día de la semana, pero que él haya resucitado. Sábado, si lo fuéramos a ver en el día de hoy, fue el sábado al caer el sol, él resucita. Porque si él resucita en la mañana, hubiera estado 4 noches. Exacto. Pero el sábado no es más grande que el Señor. No. Yo voy a tratar de explicar lo que él dice aquí, porque lo explicaron bien, pero yo sé que muchas personas no lo cachan de la primera, porque es un tema complejo. En la Biblia, el día comienza cuando el sol cae. Por ende, si Yeshua estuvo 3 días y 3 noches y resucitó el primer día de la semana, él tuvo que haber resucitado el sábado al caer el sol, que comienza el primer día de la semana en el calendario bíblico. En nuestro calendario, cuando cae el sol, sigue siendo sábado, sigue siendo el día séptimo, entre comillas, hasta que dan las 12 de la medianoche, ahí cambia el primer día de la semana. Eso está excelente para este calendario, pero en el calendario bíblico, cuando cae el sol del sábado, ya es el primer día de la semana y Yeshua resucitó el primer día de la semana. ¿Cómo podemos interpretar eso? El Señor es más grande que el sábado. Exacto. O sabes que lo que quiero decir es que esa es una de las cosas que mucha gente usa para que se entienda o para explicar. Bueno, ya no es tan importante el asunto del sábado porque hay algo mayor. Pero hay otra vertiente de eso. El sábado es tan importante que hasta para su resurrección lo respetó. Ni siquiera resucitó a las 3 de la tarde un sábado o un domingo en la mañana. Él esperó hasta que se cumpliera el sábado. Al caer el sol, él se levanta. Tú lees el libro de Mateo, lees el libro de Juan. Las mujeres fueron a ungir su cuerpo. Aún era de noche. Entonces ustedes son cristianos, no son adventistas, pero guardan el sábado. Así es. Sí, se puede decir. ¿De qué se pierde un cristiano que ama al Señor con su corazón, pero que no guarda el sábado? Estructura. Bueno, voy a dejar hasta aquí este video porque esta entrevista está espectacular y el video va a quedar también muy extenso. No quiero que quede tan extenso. Tenía más preguntas por acá, pero quizás los dejamos para una segunda ocasión. Nuevamente, si te gustó este contenido, dale like, suscríbete, compártelo, eso me ayudaría muchísimo. Si tienes alguna pregunta de todo lo que dije, de todo lo que ellos dijeron, pues puedes hacerle los comentarios. Quiero aclarar que mi punto no es de ninguna forma atacar
a las personas, atacamos, yo prefiero decir que estoy atacando la idea, la opinión, el concepto, no necesariamente a la persona, a ninguno de los que está aquí en el video y ninguno de los que pueda verme acá, porque yo no gano nada necesariamente con atacar a una persona. Al contrario, Yeshua en muchas ocasiones nos enseñó a amar a nuestros enemigos. Aunque ciertamente Yeshua insultó muchas veces a los fariseos, pero yo no gano nada ahora mismo atacando a una persona en particular, simplemente estamos atacando las ideas que se promulgaron, que son ideas que están incorrectas de acuerdo a la palabra de Dios. Así que nada, gracias por llegar hasta acá, bendiciones.